darse mediante leyes especiales, es decir, mediante la ley orgánica, mediante las leyes de personal, etcétera, etcétera. Y la afectación de esos posibles derechos, pues se daban mediante una ley general, como es la ley del servicio público. Muy bien. Yo creo que ahí no hubo acuciosidad por parte del legislador. Para eso son los debates legislativos, para establecer naturalmente el ajuste de una propuesta, doctor, que puede contener muchas cosas a los preceptos constitucionales. Doctor Medina, rápidamente, ¿está de acuerdo con lo que dice dentro del tema de la Asamblea? Justamente la responsabilidad que tuvo. A ver, yo creo que las responsabilidades ahora se tienen que mirar en el lugar y con los temas adecuados. La Asamblea hizo una ley para todo el sector público, pero previamente se le califica a las Fuerzas Armadas y a los policías como parte del sector público. Es decir, una de las cosas que los policías no captaron es que esto era para todo el sector público. Y ellos consideran que siendo una institución con unas características particulares tienen unos privilegios. Y ahí lo que tiene que prevalecer es el criterio, ya ni siquiera en el plano estrictamente jurídico, sino en el principio de que hay garantías y derechos para todos los ciudadanos. Y en este caso, también la misma ley plantea, en el artículo 175, si no me equivoco, plantea que el gobierno regulará el tema de las condecoraciones y demás cosas. Es decir, los policías estaban, entre comillas, mal informados. Yo pregunto, ¿estaban mal informados? Para que haya una sublevación de esa naturaleza. Segundo, los policías con esto perdían su vida entera. Con una condecoración de esa naturaleza que se le entrega cada 5 años, perdían todo lo que ganaban en la vida. Me parece que ahí no hay proporción entre lo uno, que es la protesta, y lo otro, que es la causa, entre comillas, de la protesta. Muy bien, vamos junto a ustedes, amigos televidentes, y a nuestros panelistas, invitados también a recordarles y a mirar justamente los hechos del 30 de septiembre, en horas de la mañana y tarde, con los acontecimientos que se dieron. Nuestras cámaras estuvieron ahí, captaron los momentos y queremos compartir junto a ustedes para hacer el análisis respectivo que venimos tratando. Miremos. Se derogan las leyes, reglamentos, normas, resoluciones, acuerdos o cualquier tipo de disposición que reconozca bonificaciones, comisiones o estímulos económicos por el cumplimiento de años de servicio. Esta fue la disposición que contempla el veto presidencial a la ley del servicio público, que ocasionó un verdadero caos. El Regimiento Quito fue el escenario de la protesta. Entre los reclamos y las intenciones de calma. Por la violación de nuestros derechos. El policía es el que trabaja, el policía es el que se sacrifica. ¿Y qué recibimos nosotros? Nada. Yo trato de ponerles orden. La paciencia se agotó. Los desmanes llegaron y también el presidente de la República con un mensaje que recordó las acciones del gobierno. Nunca antes se ha dado tanto presupuesto para la Policía Nacional. Pero que tras el rechazo mostró la negativa para el reclamo de los uniformados. Si quieren matar al presidente, aquí está. Mátenlo pues si le da la gana. Mátenlo si tienen poder. Mátenlo si tienen valor. En vez de estar en la muchedumbre, cobardemente escondido. Si quieren destruir la patria, aquí está. Destruyanla. Pero este presidente no le da ni un paso atrás. Un discurso que no tranquilizó y generó la sublevación contra el primer mandatario, para quien la escolta presidencial no fue suficiente. Los intentos por resguardarse en un blindado o abordar un helicóptero fueron imposibles, obligándolo a refugiarse en el hospital de la policía. Verónica García, RTV, el canal de las noticias. Hechos que ustedes se recordarán, quedan grabados en la historia, en la retina de sus ojos, de ese 30 de septiembre negro. Sin embargo, durante el transcurso de la semana se ha venido ya hablando, analizando por diferentes sectores y analistas. ¿Era la mejor actitud la del presidente ir justamente a este escenario del Regimiento Quito? ¿Dónde estaban sus otras autoridades como el señor ministro de Gobierno, el comandante de policía? ¿O era mejor que un grupo de policías o quienes estaban al frente vayan y dialoguen con el presidente o formar una comisión muy abierta para este tema? Doctor Medina, ¿cuál debería haber sido el escenario ese momento? Justamente la participación del presidente de ir al Regimiento Quito, como dicen,
analistas, articulistas, que de una u otra manera estuvo ahí para provocar o debía hacer lo contrario, de ir una comisión hacia el Ejecutivo para tratar el tema de fondo? Antes de responder a su pregunta en torno al manejo de una situación de crisis, permítame que me refiera a algo que el señor licenciado Pérez ha señalado. La ley de servicio público es general, eso manda el sentido común. Pero aquí hay una norma constitucional que me voy a permitir leerlo porque cuando se trata de asuntos jurídicos hay que partir del texto de la ley. Por favor, doctor. 160, artículo 160. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional solo podrán ser privados de sus grados, pensiones, condecoraciones y reconocimientos por las causas establecidas en dichas leyes y no podrán hacer uso de sus prerrogativas derivadas de sus grados sobre los derechos de las personas. Antes de esta disposición, habla de que ellos están, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sujetos a leyes especiales. Pero nadie ha dicho que se les ha derogado las condecoraciones. No. Nadie se les ha derogado. Perdóneme, licenciado, pero una ley general no puede derogar una norma especial. Nadie les ha derogado las condecoraciones. Pero yo creo que hubo ¿Dónde está eso? Dígame hubo dónde falta. se deroga. No, perdóneme. Pero dígame dónde. Perdóneme. No, le perdono, pero dígame dónde. ¿Dónde se derogó Cuando eso? dice lo que acabamos que se suprimen las condecoraciones. A todo pero el sector público. A todo y para los ya. militares y policías se regulará según una norma Pero establecida. se habla de una norma Entonces especial ahí. leyendo se debió, completamente la cosa, le se está desinformando debió al país, tener por diciendo que parte no del hay la información legislador completa. el suficiente cuidado de tramitar esas leyes especiales como manda Pero la lea completo. Constitución. Pero lea completo. ¿Cómo? Porque la ley dice. Le voy a leer completo, Usted es más señor. abogado que Perdóneme, yo. perdóneme. Pero le estoy perdonando, Perdóneme, no se preocupe. perdóneme, le voy a leer la Constitución. La Constitución yo la Los he leído, miembros no de nos las repita, Fuerzas ya nos Armadas leyó y de eso. la Policía Nacional están sujetos a las leyes especiales que regulan sus derechos Pero y eso le estoy obligaciones explicando. Usted que y es su abogado me sistema debería de enseñar a mí que lo que dice en esta misma ley es que hay un artículo particular para las Fuerzas Armadas donde dice el tema de las condecoraciones y demás se regulará según la ley que corresponda. Entonces, no lea parcialmente las cosas porque se les lleva a conclusiones por equivocadas. parte del legislador Por eso mismo haber estoy diciendo. el suficiente cuidado de explicar a los posibles afectados si es que había o no Y también los afectación abogados de que sus salen a los derechos. medios deben contar Pero toda la cuando verdad. hay, porque mire, señor licenciado, hay una disposición transitoria y en esa misma ley se dice, artículo 115, si mal no recuerdo, se dice que se pagarán sobre tiempos, horas extraordinarias, etcétera, etcétera. Lo uno es condecoraciones, ciertos se dice privilegios. Otro es el problema del tratamiento remunerativo. Lo que yo estoy sosteniendo que no hubo la suficiente acuciosidad para tratar un tema tan delicado, tan sensible como eso. Que podía generar conflictos a Que, futuro. empezó a generar conflictos porque el problema del malestar de la policía no es de la mañana del 30, Vamos. pues, se viene gestando y ahí no creo que había necesidad inclusive de una inteligencia súper inteligente, perdónenme la expresión, sino del conocimiento por parte de los mandos de ese malestar para trasladarlo a las autoridades correspondientes. Vamos a ver la respuesta, Orlando, justamente esto para entrar a analizar la pregunta que yo dejé inquieta para el La doctor. pregunta tuya es que el presidente tuvo la responsabilidad. Eso lleva a pensar igual que se justifica el violador porque la violada llevaba minifalda. Es la típica respuesta de que la víctima provocó al victimario. Y no puede ser. El presidente fue como autoridad de las Fuerzas Armadas, de la policía, a resolver un problema. Pero, Orlando, ¿cuáles son los canales No, que el deberían presidente de la haberse República observado ese día? es responsable. Ministro del Interior, ¿verdad? No, el presidente es responsable de haber ido. Dos, aquí hay una cosa que hay que analizar. No nos vayamos por las ramas. Aquí hay un problema dentro de la policía. La policía no es la primera vez que hace una cosa de estas. En el año 1998, en la constituyente de Sangolquí, también se fue y metió en un cuartel militar. No se fue a meter en una casa Por el privada. problema de las brigadas barriales. Por las brigadas barriales y con también el porque ejército, ¿no? se El discutía tema de que la- sea la cuarta fuerza de las Fuerzas Armadas. Y se fue y se metió a bala, no solamente así. Dos, hay un problema que se viene acumulando en el país y que sí puede explicar algunas cosas que están ocurriendo en la policía. Primero, el informe de la Comisión de la Verdad, que mostró una serie de irregularidades, violaciones de los derechos humanos cometidos por parte de la policía. Dos, el haberles desmontado
todo el aparato de inteligencia que no dependía del presidente de la República ni del gobierno ecuatoriano, sino de fuerzas extranjeras. Y eso les molestó y ha habido problemas de esa naturaleza. Hasta plata, sueldos, recibían viajes y todo lo demás. Tercero, la COTAD, que fue aprobada por amplia mayoría, no solamente por el partido de gobierno, por amplia mayoría, pasa las potestades del tránsito a los municipios. Eso no les gustó para nada. Y este gobierno les ha dado un edificio que está ahí en la Panamericana Norte, enorme, con habitaciones y todo, para los policías, y se siente todavía... Entonces, Orlando, estuvo bien que el presidente vaya a poner la calma y a tratar pero lo que jamás se imaginó nadie es que esos policías que están bien pagados, bien uniformados, bien armados, igual, atenten contra la personalidad, la dignidad y la honra del presidente de la República. Y nos metan a todo el país en una situación de caos y de crisis y de pánico, porque con lo que hicieron, si moría el presidente de la República, no estábamos hablando este rato ni nosotros aquí. 30 segundos. Si dentro de este marco, si todo ese escenario estaba así, ¿por qué actuaron así los policías? Porque los policías... ¿Qué querían en el fondo? Manipulados. Tienen todavía una lógica de pensar que los que pensamos desde la izquierda somos enemigos internos del país. A mí me da pena... Es antagónico, Orlando, ¿no? Es antagónico porque los policías siguen creyendo que los que somos de izquierda somos enemigos de este país. Piensan todavía con la doctrina de la seguridad nacional, que el doctor Medina me explicará mejor, donde se planteaba que aquellos revolucionarios, subversivos, sindicalistas que se opongan al régimen estatuido se consideran enemigos internos. Y los policías siguen pensando así. ¿Eso qué nos da a pensar? Que los profesores, los maestros en las academias de policía siguen instruyendo de esa manera a los policías. Vamos a hacer un corte comercial y cuando retornemos continuamos junto a ustedes en este su programa Personajes, hablando, dialogando, analizando y buscando soluciones y alternativas que se podrían dar y también qué pasará aquí en el futuro después de lo del 30 de septiembre que todos y cada uno de ustedes lo conocemos a nivel nacional e internacional. Volvemos. Los principales temas de coyuntura política los tratamos cada domingo en Personajes. Personajes.